si usted necesita streamear quarterback, es probable que Aaron Rodgers esté en agencia libre, vaya por él, ¿no? Y a mí, Devon Achane debería tener una semana de mega explosión. No sé si al nivel que tuvo la semana pasada, que Devon Achane generó 40.5 puntos fantasy, pero lo de los Commanders sí es de A preocupar. ver, hay una Los pequeña trampita, porque en la 13 no hay byes. En la 14 descansan los Panthers, los Giants, los Niners y los Patriots. O sea, no vas a tener a Christian McCaffrey, no vas a tener a Drake May, no vas a tener a Stephon Diggs, ¿no? A tu Trevion Henderson, que tal vez ya esté, a George Kittle. O sea, en las Tyler Algier, Blake Corum, ¿no? Tienen muchísimo más valor que ese wide receiver 4 o ese wide receiver 5. Y muchos me yo creo que Kyle Pitts es una opción que puedes iniciar esta semana contra Carolina. Do it, si lo tienes. Los Fantásticos. Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Little Caesars. Hoy vamos a extrañar a Fernando Calas, pero hoy muchos le van a poner cara a la voz del más allá. Luis Obregón, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Fantásticos. Saludos, muy bien, sí, Luis Obregón. Tal vez me recuerden en películas como La Voz del Más Allá o mi equipo de fantasy apesta casi tanto como mi equipo real. Puede ser, sí. Puede ¿Cómo ser. estás, Ma? Un gustazo poder platicar de manera un poco distinta acá en Los Fantásticos, como siempre estoy aquí presente, aunque no me vean, pero ahora tal vez sí. Sí, así es, una semana diferente en muchos frentes en Los Fantásticos porque no estará Fer Calas y también en la NFL en general, el primer juego en Madrid, Luis. Oye, sí es cierto, sí. Sí. La verdad es que entusiasmado toda la gente de Mundo NFL, de NFL México, que ya andan por allá en España, que van a estar en el evento, pues a romperla como siempre. Mucho Claro. éxito. Un juego de NFL en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Estadio espectacular. Y quizá el juego no sea el más atractivo del mundo, pero los Dolphins vienen de pegarle a los Bills y los Exacto. Commanders, bueno, con Mariota no se han visto tan mal, tampoco se han visto bien, pero bueno, en fin, Exacto. hay muchas cosas que rescatar de ahí. Sí, creo que los Dolphins vienen en un pequeño momentito en donde pueden ser más atractivos de lo que eran hace, no sé, 2, 3 semanas, Sí, ¿no? totalmente, claro. O sea, se ven mucho mejor, tienen una vibra mucho más Sí. padre, ¿no? Digo, lo de la lesión de DJ Daniels es terrible. Sí, caray. Eso le afecta mucho en general a los Commanders, pero creo que el partido puede estar más entretenido de lo que podríamos anticipar en una de esas, ¿no? Así es, así es. Y en este episodio de Los Fantásticos vamos a hablar del resurgimiento de los running backs, algo que detectó directamente Luis Obregón, lo trajo a mí y dije, oye, espérate, sí es cierto, aquí hay algo relevante que Ajá. podemos rescatar de los corredores. También vamos a platicar de cómo manejar tu roster de fantasy a estas alturas. Ya hay pocas opciones en waivers regularmente, así que qué movimientos hay que hacer en el tema de administración de roster, quizá no de nombres per se, pero en un tema más macro de que puedes hacer igual a lo mejor voltear a ver a ciertos equipos, ¿no? No específicamente jugadores. Pero bueno, lo vamos a estar hablando, la bolita de cristal también y fuera de la galaxia fantasy. Antes de iniciar con el resurgimiento de los running backs, ¿ya probaron la MB Pizza and Sticks de Little Caesars? ¿Qué crees? Me acabo de comprar una la semana pasada, ¿Qué justamente, tal? porque fui y Chulada. dije, voy a probar la MB Pizza y bien, ¿eh? La verdad es que quedé Sí. bastante sorprendido para bien. Me Sí, gustó. un experimento ahí que se aventó Little Caesars que creo que funciona perfecto. La verdad es que vale la pena probarla. Denle oportunidad. No se van a arrepentir. La verdad es que está bastante buena. La MB Pizza and Sticks de Little Caesars. Una pizza creada específicamente para pues esta conjunción que tiene Little Caesars con la NFL y el fantasy fútbol. Bueno, vámonos a hablar de los running backs ahora sí. Los Fantásticos.
Luis, fantásticos, la semana 9 fue un tanto complicada para los running backs. Los top 12 promediaron 20.5 puntos fantasy en conjunto, pero la semana 10 fue totalmente lo contrario. Los que terminaron en el top 12 promediaron 25.3 puntos fantasy, 5 puntos fantasy más. Es muchísimo, la verdad, 5 es un touchdown. O sea, Es un promediaron touchdown un touchdown más. o 50 yardas más. O sea, es un mundo. Exacto. Es muchísimo. O 5 recepciones Ajá. más, ¿no? Que también es un mundo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, Es o que a sea, veces, Luis, ujú. cuando hablas de puntos fantasy, dices, 5 puntos fantasy. Claro, los consigue. Pero luego cuando te empiezas a poner a hacer la suma y dices, a ver, espérame, es que es un touchdown, son 50 yardas, es 2 recepciones para 30 yardas. O sea, y ya vas Es un poniendo en montón. perspectiva y en contexto lo que se necesita para generar esos 5 puntos. No es tan fácil. Pero bueno, Y el resurgieron. impacto que eso tiene en el juego, ¿no? O sea, si un Claro. corredor hace 50 yardas más o 50 yardas menos, es Bueno, muchísimo, sí, ¿no? O pues sea, estás la hablando de verdad generar 100 o de generar 150 yardas por tierra, ¿no? exactamente, es mucha Un diferencia. saludo a Jonathan Taylor, a Exacto. Jahmyr Gibbs, a Trevion Ajá. Henderson, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Taylor, Luis, pasó de generar 7.7 puntos fantasy a explotar con 32 puntos en el juego de Berlín frente a los Falcons. Jonathan Taylor está convertido en el auténtico league winner. Y me parece que estos Totalmente. altibajos propios de la posición van a suceder. Cuando la gente, no, es que ya 7 puntos Jonathan Taylor, ya ahí viene el bajón de la temporada. No lo sé, Rick. Es que, además, lo que me llama muchísimo la atención de Jonathan Taylor, específicamente en términos de fantasy, es cómo era un pick como tan poco sexy, ¿no? O sea, se nos iba la vida en el Sí. offseason en hablar de en segunda ronda que si de Brian Thomas y de, Ujú. o sea, de todo el mundo, o sea, ¿cuántas veces cuando llegaste a elegir a Jonathan Taylor dijiste, bueno, pues está Sí. bien, Es Jonathan porque ya Taylor, me habían quitado los ¿no? principales wide receivers que me gustaban en Exactamente. ese rango. Ajá, Cierto. no, ¿sabes qué? Yo prefiero muchísimas veces más a Chase Brown, ¿no? Porque Cierto, Chase claro. Brown, Sí, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Wow. ¿No? No me acordaba de eso. Es el tipo de pick de segunda ronda que uno prefería y se sentía mucho mejor al terminar su draft que de tener a Jonathan Taylor. O sea, Sí. Jonathan Taylor no en ningún momento fue malo ni nada, pero como que era bueno, okey, como el premio de Era consolación, el ¿no? pick conformista de segunda ronda. Exacto, exacto. Te terminabas conformando con, Jonathan Taylor y mira cómo te está, pagando. O sea, en 10 Sí. partidos lleva 5 con 3 touchdowns. O sea, en el No, 50% no, de no, sus no. juegos ha metido 3 touchdowns. Una absoluta locura. Jonathan Taylor está teniendo una temporada del tipo de Saquon Barkley el año pasado. Tal cual, así hay Sí, que decirlo. A sí, todas sí, sí. luces es así. Está en ritmo de generar más de 2,300 yardas totales, me parece, y 29 touchdowns. De hecho, está en ritmo. Le faltan 2 touchdowns en cuanto a ritmo se refiere para poder empatar el récord de más touchdowns por un running back en una sola temporada impuesto por la Danian Tomlinson. La de Nada más y nada Tomlinson. menos. El dios, para quienes quizá no tengan la referencia de quién era la Danian Tomlinson en cuanto a fantasy fútbol se refiere, imaginen Christian McCaffrey en esteroides. Ese es, a ver si tienes ese dato tú más claro. ¿LaDainian Tomlinson es el que tiene la mejor temporada en la historia de fantasy? Sí, O es había otro de los Chiefs, ¿no? Chris Holmes. Chris Holmes, exactamente, Chris Holmes ¿no? también tuvo una Ajá, gran temporada. LaDainian Tomlinson probablemente tenga varias, 2 de las 5 mejores temporadas en fantasy en toda la historia. sí, Era una máquina de unas hacer puntos y lo que está cosa haciendo espectacular. Jonathan Taylor está haciendo justo eso. No se Ujú, preocupen, los altibajos, creo que también esto que pasó con los running backs, Luis, ujú. no hay que verlo como una tendencia. Me parece que es una casualidad que hayamos tenido este bajón en semana 9 y Y luego un después una pico, mega sí. explosión en Ajá, semana 10. ajá. Quizá a lo mejor en semana 11 pudiéramos esperar, ¿no?, una combinación de ambos factores y se estabilice un poco Exacto. la posición. Porque luego tenemos a Jahmyr Gibbs. Promedió 5.8 puntos en la semana 9. En la semana 10 explota con 38.2 puntos.
esta defensa de los Commanders, hablando de los Commanders que van a ir a Miami, Devon Achane debería tener una semana de mega explosión. No sé si al nivel que tuvo la semana pasada, que Devon Achane generó 40.5 puntos fantasy, También, qué locura. Ajá. pero lo de los Commanders sí es de preocupar. Los Bills, los Cowboys, los Commanders tienen una de las peores defensas contra el ataque terrestre. Y lo de Jahmyr Gibbs, Luis, siempre lo supimos. A Sí, pesar de haber estar inmerso en un comité, iba a producir, iba a tener estos picos de producción. eso es lo que me llama la atención a mí, que digo, como que una de las grandes historias de este partido fue Dan Campbell, play caller, ¿no? Y a Dan Sí, Campbell le gusta ujú, mucho David Montgomery, sí, ¿no? de Y acuerdo. no se va a alejar de David Montgomery. No, Y aún así, Jahmyr Gibbs tiene este tipo de producción, ¿no? Porque lo que pasa es que Jahmyr Gibbs es muy explosivo, ¿no? y elusivo, Exacto, con y las se pocas quita oportunidades que tacleadas. tiene, con eso tiene más que suficiente, ¿no? Que tampoco es que tenga pocas oportunidades propiamente Jahmyr Gibbs. La semana pasada terminó con, ¿qué fueron? 18 toques. Es decir, Ouch. sí, no es un running back que te dé 20 toques por juego, pero mientras esté en ese rango de 16 a 20, sabes que va a estar produciendo. Es que además son 18 toques que además pueden ser en carrera o en pase, y pues ya sabemos que Claro, si es pase nos da tantito más, ¿no? Si ustedes juegan en por half supuesto. PPR o en PPR, ¿no? Ujú. Así es, sí, totalmente. Jahmyr Gibbs seguirá pues, siendo explosivo en una gran ofensiva como la de los Lions. Sí, sucedió. Tarde pero sin sueño, Trayvon Henderson Ey, sucedió. no, Tuvieron no, que pasar, por ahí me decían en redes sociales, me decían, sí, bueno, claro, ponte feliz porque sucedió Trayvon Henderson, pero tuvo que lesionarse Ramón Stevenson, tuvo que lesionarse Antonio Gibson y y no, tuvo que ser espérate, Terrell Jennings. Terrell Jennings. No, 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 o sea, es que eso a mí no sabes cómo, no te quiero decir me preocupa, pero me da así como, siento feo. Trevion Sí, Henderson es uno de los jugadores, para que tengan un poco de contexto, que yo más drafté este offseason. De verdad, yo es lo que bueno, buscaba muy activamente a Trevion Henderson. Y el ver cómo Josh McDaniels se empeñaba en darle sí, sí, el sí, balón sí, 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 primero sí, a sí, Antonio sí. Gibson, a Ramondre Stevenson, y de repente le empezó a dar el balón a Terrell Jennings cuando sale Terrell Y Jennings dices, lesionado. ¿qué es esto? Cuando sale el lesionado Terrell Jennings y dicen, el que sigue es D'Ernest Johnson, dije, Sí, madre, no, no, ya, por favor, paren no, la masacre, ¿no? ahí Sí, sí, viene el sí. comité con D'Ernest Johnson, te lo juro que lo vi venir. Sí, la verdad es que sí era preocupante lo de Trevion Henderson, porque no solo era eso, a ver, no se estaba viendo explosivo en el terreno de juego. Y no sé si te acuerdas, Luis, también unas declaraciones de Mike Vrabel de, bueno, lo vamos a llevar con calma, primero lo vamos a utilizar en equipos especiales y decías, ¿de verdad invertiste tanto en un running back Exacto. para utilizarlo en equipos especiales? Un Ajá. saludo a Arthur Smith y Caleb Johnson, por ejemplo. Digo, Sí, 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 claro. no, también pues, Ajá. para decir lo que es, pues. Ujú. Pero lo de Trevion Henderson, creo que con lo que hizo frente a la defensa de los Buccaneers, es justo la oportunidad que estaba esperando para demostrar que el talento, la explosividad, la elusividad, la capacidad para quitarse tacleadas que le vimos en Ohio State, sigue ahí manifiesta. Y creo que después de esto necesitan darle más oportunidades. No hay vuelta atrás. Esperemos que no haya vuelta atrás. Ah, También el punto es que durante muchos años, cuando las tremendas épocas de la dinastía o las dinastías de los Patriots, ujú. se decía mucho de a Bill Belichick le importa muy poco tu equipo de fantasy, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Entonces, justo pasaba esto todo el tiempo, ¿no? Que no sabías qué corredor iba a ser el bueno, qué Sí, corredor sí, sí, iba sí, sí. a destacar, ¿no? Que si era si tu Brandon Bolden, ¿no? O Ujú. tu Noah Gray, ¿no? Claro. Así nombres súper random de repente salían. Entonces, pues de repente, si llegara D'Ernest Johnson y tuviera No, 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 paren, los paren. acarreos de línea de gol Bueno, o algo por a el ver, estilo, ¿no? no necesitamos los acarreos en línea de gol en Ajá, Trevion Henderson para que siga siendo relevante. ajá. Queremos volumen. Yo con Ujú, unos 12, promedio de 12 toques por juego para Henderson, ujú. yo estoy por bien servido. Porque con la explosividad que lució,
Ningún running back había corrido para más de 70 yardas, me parece, frente a los Uf, Buccaneers en toda la temporada. O sea, no es que fue un blowout y fue un juego totalmente a favor de los Patriots. No, fue un juego cerrado, complicado, difícil sí. ante una buena defensa. O sea, hay que darle mérito a TreVeyon Henderson, Ujú. aunque su utilización, es decir, el volumen, haya llegado de manera circunstancial. Es como en la vida, Luis. Uno busca la oportunidad hasta que la tiene y tú sabrás si la aprovechas o no. Es para las Punto. oportunidades Pero son no, para no los que sabes están cuándo te va a preparados, llegar la ¿no? oportunidad Ujú. o a pesar de qué circunstancias. Bueno, ni hablar. Así es la vida y Trevor Henderson lo aprovechó. Y creo que también el asunto de lo de TreVeyon Henderson es que, este tipo de producción, Ujú. creo que te compró mucho lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, creo que sí va a regresar un poco a la media, porque no en todos los partidos va a tener un par de escapadas No, de no, no, para nada. no sé cuántas yardas para touchdown, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, por eso sí es necesario que incremente su volumen, su número de Sí, toques, para que esperemos algo más sí. apegado a lo que vimos, la semana pasada, ¿no? Si vemos la muestra de su producción fantasy en las últimas 3 semanas de Trevor Henderson, 5.5, después 12.7 y después 28. Ujú, mira. Si nos quedamos con la media, esos 12.7, o sea, si Trevion Henderson podemos asegurar cada semana entre 13 y 15 puntos, estamos totalmente Está del bien. otro lado. Totalmente del otro lado, Luis. Creo que eso es lo que esperábamos Ujú. justamente de Trevion Henderson, que sabíamos que podía estar inmerso en un comité Claro. desde que fue drafteado por los Patriots. Aunque algunos, yo me incluyo, pensamos que Trevion Henderson llegaría a ser caballo de batalla en este equipo. Exacto. Imagínate si lo fuera. Lo Pens yo demostró. yo lo que pensaba era, TreVeyon Henderson va a ser uno de estos jugadores que para la segunda mitad de la temporada va a ser Claro, su backfield. por supuesto. Ya, indiscutiblemente. Estamos entrando a la segunda mitad de la temporada, ojalá se Que ojalá se además, logre, ¿no? también, ahorita que lo dices, Ujú, Luis, hablando de running backs, y creo que viene a colación el tema, ujú. ningún running back novato ha sido una especie de league winner. Han quedado a deber, Sí, a pesar de que se hablaba muchísimo del talento de esta generación de corredores. No quiero decir que no esté el talento, sin embargo, me parece que quizá sobrehypeamos la situación a la que llegaban ciertos running backs. sí, Pero un bueno, poco, creo que, o sea, mencionaste a Caleb Johnson, la lesión de Scarebo es, claro, bueno. como devastadora, Sí. ¿no? La de Creo que el Marion Hampton igual. exacto, creo que el que más se podría parecer a algo así, y que era uno de los que menos esperábamos, es Quinton Judkins, Sí, de acuerdo. ¿no? Ujú. Sí, por la incertidumbre que había alrededor de lo de Quinton Judkins es una historia de verdad que en fantasy O sea, es que, nos va a resonar mucho ¿cómo de un día para drafteabas? otro, Exacto, ¿cómo drafteabas a un tipo que ni siquiera había firmado su contrato? ¿no? Y que O o sea, sea, por eso, firmó el ¿no? contrato y al día siguiente fue caballo de batalla. ¡Vámonos! Ah, Exacto, ¿no? confiamos. Creo que eso también le hace falta a los coaches. Digo, yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Ujú, El otro día en uno de mis podcasts decía, ujú. yo no tomo las decisiones, yo solo analizo y especulo, ¿no? Hablo Sí, desde claro. mi trinchera, Ujú. pero cuando inviertes tanto en un running back, dale las oportunidades. O sea, que va a haber errores en tus running backs novatos, en cobertura, en bloqueo, en fumbles. Es normal, es parte del proceso de adaptación. Pero vean lo que hicieron los Browns. A ver, a nosotros no nos importa. O sea, que Dylan Sampson, que Jerome Ford, no, no, no. Quinton Judkins es nuestro futuro, ya firmó, no va a haber problemas en tema legal con la NFL. Vas de caballo de batalla y así lo Vámonos. han utilizado, salvo cuando ha estado tocado. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema también de running backs novatos. Devon Achan, Luis, también de ¡Woo! 16.6 puntos a 40.5 puntos fantasy. Increíble lo de Devon Achan. Los Bills son una coladera, de verdad. Sí, caray. Permiten más de 138, son 138.7 yardas totales por juego a running backs esta temporada. A mí Devon Achane es uno de los jugadores en fantasy que más me gusta desde que llegó a la liga, por el perfil que tenía desde que era prospecto de draft, de esto de su background de pista, ¿no? Claro, De ser corredor de 100 metros planos y demás. O sea, sientes que en el momento en el que cruza la línea de golpeo,
uy, a ver si Sí, lo alcanzan, cuidado. ¿no? O sea, o si lo pones un poco en el espacio, ¿no? También, sí, sí, sí. Vámonos, o sea, es bien difícil alcanzarlo, ¿no? O sea, y contra su físico que es pues, pequeñito y demás en comparación al resto de los jugadores y a los defensivos, pues eso como que a veces hasta le termina beneficiando, ¿no? Entonces, a mí de verdad Devon Achane me gusta un montón en Fantasy, es uno de los jugadores que también año con año, o sea, desde que llegó, lo busco Sí. muchísimo siempre en drafts, independientemente de si los Dolphins son buenos, malos, regulares, es uno de Es estos que eso no jugadores que va a importa. producir. Ajá. Eso no ha importado para Devon Achane y tampoco ha importado en su momento. Se dijo, no, es que Devon Achane no tiene el perfil para ser caballo de batalla. La semana pasada tuvo 22 acarreos. Sí, Es sí, sí, que sí. el físico no le da para la NFL. Hubo muchos peros Ujú. entre varios que analizan, ¿no? Prospectos sobre Devon Achane. Pero como dices, la velocidad, la elusividad, la versatilidad. Yo creo que una vez que vimos cómo encajaba Devon Achane en los Dolphins hace algunos años, el mejor panorama y también un poco su piso era ser Jahmyr Gibbs justamente. Ándale. Ujú. Porque te acuerdas en los Dolphins, cuando llega Devon Achane, todavía estaba Raheem Mostert, Estaba si Raheem mal Mostert. no Ajá, recuerdo. exacto. Y entonces decíamos, esto va a ser un tándem muy similar a los Lions. Perdón que hagamos siempre la referencia, pero cuando tenemos un backfield compartido, un tándem, nuestro sueño guajiro en fantasy es que sea cercano a lo que sucede en los Lions. Si podemos tener un Es que ese backfield es compartido exacto. cercano a eso, ya, perfecto. Pasa de ser dolor de cabeza a ser un backfield que queremos atacar donde los dos corredores tienen valor. Así Exacto. pasó con Devon Achane y Raheem Mostert en su momento. Después Ujú. Devon Achane resultó que sí tenía lo necesario para ser el caballo de batalla y hoy por hoy ni Oli Gordon ni absolutamente nadie es una amenaza para él. Devon Achane está convertido en uno de los mejores corredores en la NFL y Ujú. poco se habla de eso porque obviamente está opacado por Jonathan Taylor Exactamente. y porque pues los Dolphins no son una ofensiva que te entusiasme, pero tiene dos opciones que son muy sólidas en Devon Achane y Y también Jalen Jalen Waddle. Waddle. Desde que se lesionó Tyreek Hill, Jalen Waddle está Sí, convertido qué en cosa. otro receptor. Sí, qué cosa, Esto no qué quiere cosa. decir que Tua Tagovailoa sea una opción fantasy, eso ya es totalmente distinto. Oye, Muy Luis, bien. también Kimani Vidal de 3 puntos a A ver. 17.8. A mí, explícame, esta es de las cosas que yo a veces no entiendo. Ujú. Y creo que un poco en línea a lo que veíamos con TreVeyon Henderson. Nosotros perfilábamos una cosa y al final de cuentas los coaches deciden otra en lo absoluto. La semana 9 en la que Kimani Vidal generó 3 puntos, estuvo Ujú. inmerso en un comité con Jared Patterson. Si ustedes no lo conocen, yo creo que Harbaugh tampoco lo Yo conocía tampoco. y lo conoció ahí Ajá, en el equipo de prácticas. A lo mejor ajá. tuvieron una de estas eh, cuestiones de reunión con el equipo de prácticas. Ah, tú eres running back. A ver, córrele 2, 3 veces. Ah, mira, me puede servir. Vente para acá. Hicieron una dinámica de integración, a ver si Exacto. cada quien dice su nombre, Esa era la ¿no? palabra Sí, que tenía en la mente y nunca me vino la dinámica de integración con el ¿no? practice Sí, squad. cada quien dice su nombre y su sabor de helado favorito, ¿no? Así que o algo por el estilo. Y así fue como descubrió a Jared Sí, Patterson. increíble. Y después, una semana después, 97% de los toques para Kimani Vidal. O sea, Ujú. fue un Porque experimento lo de Harbaugh. sí, tal vez dijo, Kimani mira, Vidal estaba un poco tocado, no lo sabemos porque no hay ningún reporte de lesión, pero bueno, creo que podemos asegurar que Kimani Vidal sigue siendo quien tiene las llaves del carro en los Chargers en tanto Marion Hampton no regrese. Esa es la otra. es que No ese es el sabemos cuándo punto. vaya a regresar. Sí, y un poquito más adelante quiero profundizar en ese tema, pero ese backfield de los Chargers a mí me ha como que Sí, destanteado a lo sí, largo de sí, la sí, temporada varias veces, claro. ¿no? O sea, porque yo fui de los que apostó por Hassan Haskins, ¿no? Por Ok. ejemplo, cuando se lesionó, Hombre este, de poca fe. Desde el año pasado, Luis Obregón, te hemos estado diciendo, Kimani Vidal, sí, sí, Kimani sí. Vidal, Kimani Vidal. Es que, ¿sabes? Yo me fui por lo que vi en el momento de la lesión. Dije, Es que, pues usaron a Hassan Haskins, vamos por él, sí, ¿no? sí, sí, sí. El Pero esa es otra de las payaso cosas que quedé. tenemos que aprender de los backfields, Luis.
creo que de entre todas las posiciones ofensivas, es decir, quarterback, wide receivers, tight ends, la posición del running back es la posición más fluida, más viva, más cambiante que puede haber de una semana a otra, es de rachas. Lo vimos también con los Buccaneers. Los Buccaneers comenzaron a utilizar a Rashad White como caballo de batalla ante ausencia de Buck Irving. La semana pasada, un comité con Sean Tucker, Exacto, que no Sean es Tucker algo ahora de plano. que no es algo que también no debería de sorprendernos porque Sean Tucker ya tenía un par de semanas empezando a ser involucrado. Y entonces volvemos a lo mismo. Hay ajustes. Rashad White no estaba dando producción, no estaba haciendo nada efectivo. Ninguna sorpresa para nadie. Rashad White perdió su chamba con Buck Irving por lo mismo. Exacto. Y entonces, pues ahora estamos inmersos en un comité. También, Luis, los Rams lo hicieron. Uf. Ese es otro de los backfields que en fútbol americano real me encanta. Kyren Sí. Williams y Blake Corum. O sea, me parece que es brillante para la ofensiva, y su Totalmente. producción y su estado es una de las cosas que quieres en fútbol real. En fantasy digo, ¡ay! ¿Qué hago? Sí. O sea, yo por lo pronto ya agregué ahí 2, 3 Blake Corums a mis rosters. Eso Porque tienes que hacer. es un ad inteligente, ¿no? Me Sí, parece. totalmente. Y ahorita hablaremos del manejo de rosters justamente en fantasy. Lo de los handcuffs es muy importante. Y por último, ya para cerrar este tema de los running backs en específico, Alvin Kamara. Alvin Kamara está vivo. De 0.7 puntos fantasy a 14.5. Y ese sí totalmente me lo aplicó, ¿eh? Hice un trade en algún lado en donde me mandaron a Alvin Kamara y yo ya no me acuerdo cómo estuvo, pero yo acabé con Alvin Kamara. Lo alineé la semana pasada, o sea, una antes. El de los puntos 7 lo alineaste y luego lo mandaste a la banca. 14 tal cual, así. Pero mis 14 puntos ahí aquí sentados. es donde entra la parte psicológica del fantasy fútbol. Ajá. Tomaste una buena decisión, Luis. O sea, haber dejado a Alvin Kamara en la banca con no el antecedente del punto 7, eran los antecedentes de Alvin Kamara en toda la temporada. No había notado desde semana 1 Alvin Kamara. Alvin Kamara, perdón, era un 0 a la izquierda en tu equipo de roster. Su lugar estaba en la banca. No sé si este despertar de 14.5 puntos fantasy vaya a sostenerse. Yo creo que Alvin Kamara va a seguir teniendo muchos altibajos porque tampoco vamos a ver a Tyler Shaw teniendo buenos juegos o enfrentando a unos Panthers que también parecen bipolares. Sí. Sí. O sea, la pregunta como que hay que hacerse es, Alvin Kamara, dependiendo obviamente de tu equipo y demás, pero al vacío sería un jugador titular. O sea, es alguien a quien alinearías. No. Yo sigo sin confiar en él también. No. O sea, como que digo, no me llama, ¿no? Un amigo, uno de mis mejores amigos, me mandó mensaje justo antes de entrar al programa. Me dijo, Mau, acabo de rescatar a Alvin Kamara porque alguien lo tiró porque era su semana de descanso y tenía que hacer ajustes. Solté a Kyle Monangai para ir por Alvin Kamara. Le dije, a ver, en un vacío no me dices, o sea, en un vacío a lo mejor no lo había hecho. Pero cuando me dio a los running backs que tiene, hacía mucho sentido. Porque tiene ya a 3 running backs titulares fijos y Alvin Kamara se vuelve simplemente alguien para llenar un hueco eventualmente. Exacto. Es una opción de profundidad. No lo estás viendo como, va a ser mi running back 2. Claro, o va a ser alguien que especulo que pueda hacerse de un rol mucho mayor como Kyle Monangai y que eventualmente volvemos a lo mismo, podamos tener un comité como el de los Lions, pero con DeAndre Swift y Kyle Monangai. Claro. Sí, que es por eso decía lo de, pues depende de tu roster. Exacto. ¿No? Tal cual depende de tu roster, no quieras depender de Alvin Kamara, pero si es mejor tener a Alvin Kamara que tener a un receptor 4 de algún equipo, pues claro que es mejor, ¿no? Sí, porque esa es la otra. Ya opciones de waivers no va a haber muchas. Y creo que esto justo abre el tema para hablar del manejo de rosters, la administración de rosters en fantasy a estas alturas. Los Fantásticos. Semana 11, abres la aplicación de NFL Fantasy,
explora las posibilidades de waivers y dices, pues invertí media ¿Y hora ahora? en ver puros nombres que no me van a servir en lo absoluto. Exacto. A Ajá. ver, invertiste media hora. No lo veas como un desperdicio de tiempo, Ujú. véelo como una inversión, porque los buenos gerentes generales exploran todas las posibilidades, aunque al final del día no vayas a agregar a nadie. Y pasa con los waivers, y pasa con la agencia libre, y también pasa con los trades. Ujú. ¿Has podido rescatar algo sólido de waivers en las últimas semanas, Luis, tú? No, la verdad es que, o sea, creo que el único, digo, en las últimas semanas, lo único que rescaté que dije, qué bonito y lo utilicé y funcionó fue Parker Washington, ¿no? De Ok, los, de bueno, los sí, Jaguars, que dije, mira, este funcionó, lo claro. agregué, lo puse como titular, produjo, pero de ahí en fuera los ads que he hecho, pues ahí están en mi banca. Sí, es O sea, especulación. ¿Sabes qué otro? ¿no? A mí me sigue llamando mucho la atención que la comunidad no confía, es Alec Pierce. Alec Pierce Uy, no, seguía sí, hasta la semana pasada muy disponible. sí. Yo sé que no había anotado touchdown en toda la temporada, pero estaba produciendo más de 10, 11 puntos por juego desde la semana 4, semana 5, me parece. Alec Pierce estaba teniendo muy buenos números. Espero que hoy esto cambie. Al rato estoy por completar mi artículo de tendencias fantasy que lo podrán ver en nfl.com y ahí justo hablo de las opciones más añadidas en waivers. Yo esperaría ver a Alec Pierce y que ya esté en Ojalá. un 70% de ligas añadido, por lo menos. Sí, es uno de esos jugadores que si lo rescataste o si todavía lo rescatas, es súper, Sí, súper utilizable en sí, sí, tu sí. receptor 2, en tu flex, algo así, es súper utilizable, es muy buscado por Daniel Jones en pases largos, o sea, es Ujú. súper buena opción, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, ante las pocas opciones que va a haber disponibles en waivers, salvo alguna lesión, ya no vas a rescatar a alguien Eso. que de Ujú, waivers lo vayas a poner en tu alineación titular. Eso ya no va a suceder, ujú, porque en menor ocasión, digo, pasó un poco con Tyrone Tracy el año pasado, ujú. que creo que a partir de semana 8, semana 9, convirtió en el corredor titular, ganándole el puesto a Devin Singletary, pero son los menos de los casos. Aquí no hay de otra más que intentar trades, Luis. Hay que Sí, ponerse activos. sí, sí, sí. Digo, rápido, nada más para cerrar esa parte de lo Sí, de las lesiones. O sea, creo que ahí es donde está la especulación, ¿no? O sea, ahí es donde cobran relevancia los Blake Corums, los claro. Brian Robinsons, ¿no? Los Tyler Algiers, ¿no? Algo así, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Ujú. porque conforme avanzamos en la temporada, si somos un equipo, tenemos un equipo con un buen récord, perfilando para estar en playoffs, la profundidad en la banca deja de ser tan relevante. Ujú. Algo en lo que hacemos hincapié al principio de la temporada es arma un draft que tenga buena profundidad en la banca. Las primeras semanas esa profundidad en la banca es muy importante porque empiezan las semanas de descanso, empiezan las lesiones y tú ya tienes esas Ya estás opciones ahí. para reemplazo. Sin embargo, conforme avanza la temporada, lo que tú decías, a lo mejor ese wide receiver 4, ese wide receiver 5 que ya no vas a utilizar porque todos tus receptores ya descansaron, no hace sentido que lo tengas ahí guardando un espacio en la banca cuando sabes que su rol en su equipo de NFL no va a aumentar y que incluso en el tema de los wide receivers, llegada a una lesión, no en automático eso significa más oportunidades para ese wide receiver que tú ya tienes. Caso contrario sucede con los Con running los backs. running backs es al revés. Ujú. Tyler Algier, Blake Corum, ¿no? Tienen muchísimo más valor que ese wide receiver 4 o ese wide receiver 5. Y muchos me van a decir, Brian Brian Robinson, Robinson de los totalmente. Niners, ¿no? Ujú, Esperemos que nada pase con ninguno, pero no con ujú. Christian McCaffrey. Por Pero favor, es que déjennos una temporada de Christian McCaffrey completa. Es que esos 3 nombres que dijiste o que acabamos de mencionar, son situaciones Ujú, en las que ni siquiera tienes que esperar a que se lesione para que sean productivos. Ahorita, ya teniendo a running backs top enfrente de ellos, ya se involucran en el plan de juego, ya los ves teniendo snaps, teniendo ujú, toques. Imagínate si algo raro pasa en esos backfields, son league winners esos 3, de verdad, sí, son absolute totalmente. winners, ¿no?
Totalmente, Luis. A ver, hay rangos, ¿no? Porque quien vaya a decir, es que ¿para qué quiero a un Blake Corum en mi banca? Ujú. Si Kyren Williams no se lesiona nunca, no voy a Ajá. utilizar a Blake Corum. Es que es especulación. Sí, total. Ujú. Y tienes que atacar los backfields en los que sepamos quién va a ser el número uno ante esta eventualidad. Ujú. Porque luego, insisto, los detractores de esta teoría del handcuff en estas alturas de fantasy fútbol dicen, a ver, pero pues yo fui por Trey Benson y también se me lesionó. Y después de Trey Benson fui por Emery de Mercado y Emery de Así lo Mercado perdió cortan. su chamba con Sonovan Knight y luego con Ajá. Michael Carter y Ujú. luego ahora es un comité. A ver, es que justo en la especulación Ujú. está la recompensa, pero también está el riesgo. Y es Claro. así. Y hay una idea que tengo yo, estoy como trabajándola, a ver si me ayudas a Ujú. terminar de Sí, moldearla. Siento como que también, así como en las franquicias reales, tienes que identificar en dónde está tu franquicia para ver qué movimientos haces. Acá en claro, fantasy también, ¿no? O sea, por tienes supuesto. que identificar si eres un equipo de noviembre o un equipo de diciembre. Sí, Así de lo quiero acuerdo. poner. O sea, es Ujú. decir, si eres un equipo de noviembre, significa que tienes como pocas victorias, ¿no? Sí, Y y lo que que necesitas quieres conseguir esas victorias para poder ganar colarte ahora a playoffs. Sí, para meterte a playoffs. Y de si eres acuerdo. un equipo de diciembre, quiere decir que estás arriba. Eres Sí, de los primeros 2 o 3 equipos en número de victorias y que seguramente te vas a meter a playoffs, ya aunque sí, sea por la pura inercia que traes. Y lo que tienes que hacer es planear mucho más a futuro, exactamente. ¿no? Así debe Es ser. más o menos así es como lo como Por, s- lo como lo he por estado supuesto, pensando. Luis. O Ujú, sea, lo que estás diciendo, o sea, es mejor dicho imposible. ujú, Los equipos que ya están arriba en sus ligas, que tienen pocas derrotas, que se perfilan a playoffs, ya no pienses en semana 11, en semana 12. La propia inercia que tiene tu equipo te va a hacer conseguir exacto. triunfos. Tú ya tienes que planear para playoffs. Ujú, Ya planea semana 15, semana 16, semana 17. ¿Qué opciones tienes a futuro exacto. que son los ajustes que tienes que tener? Y Y a lo es que mejor no te me adelantes con los kickers y las defensas, porque tampoco sí, es no, no, para espérate. tanto, tampoco es para Ajá. tanto, pero sí prevé uno o dos cambios, a lo mejor, no sé, sin ver el calendario, Luis, en estos momentos, Ujú. tienes a Drake May fuera en semana 14. Ese es mi punto, la semana 14, porque, a ver, hay pequeña trampita, porque en la 13 no hay byes. Exacto. No, Entonces no pueden entiendo decir: por "Ah, qué. ya se acabaron los byes, ¿no? Ya de aquí vámonos para el Real". No, en la No. 14 descansan Sí. los Panthers, los Giants, los Niners y los Patriots. O O sea, sea, no vas estamos a tener a hablando Christian McCaffrey, no vas a ujú, tener a Drake May, no vas a tener a Stephon Diggs, ¿no? A tu Trevion Henderson, que tal a vez ya George esté Kittle, a George Kittle. O sea, a Rico Doodle, a en la Tetora McMillan. en la semana 14, que es la última de temporada regular en Sí, muchas ligas, sí, de ¿no? acuerdo. En la que probablemente te vas a estar peleando el último Ujú. espacio de playoffs o algo, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que decir: "Oye, en la torre, pues si no voy a tener a Drake May, a lo mejor ahorita voy agarrando a alguien más", que Sí, veas que esa semana tenga un mejor matchup, ¿no? sí, dense el tiempo para Ujú, planear esas semanas a futuro. Vale mucho la pena. ujú, Insisto, no se me vayan a desbocar y decir, ay, tengo a los Packers y los Packers es en defensa y los Packers tienen un mal enfrentamiento en la semana 15. Déjame, voy agregando a una defensa de waivers y tener dos defensas en la banca. No, tampoco. ujú, Tampoco. La sí, defensa y los kickers son muy solventables, muy cambiantes. Eso lo puedes resolver. El sí, tema de los quarterbacks, de los tight ends, running backs, wide receivers es mucho más complicado. Háganlo. También sabes que, Luis, vale la ujú, pena echarse un clavado en waivers. Y a veces, cuando uno, y lo digo porque yo lo hago, ¿eh? A ujú, veces, para ahorrarme tiempo, me meto a waivers en la app de NFL Fantasy y veo posición de running back y los acomodo por proyección de ujú, puntos de esa semana. sí, Porque en waivers regularmente estás pensando en la solución para el hoy, para sí, esta semana, no para la semana 15 o 16. ujú, O Marion Hampton puede estar disponible en alguna liga y exacto, proyecta 0 puntos. exacto, Brandon Ayuk exacto. pudiera estar disponible en alguna liga y te va a proyectar 0 puntos. Pero ¿Sabes esas qué? son opciones que puedes ir jalando en tu Claro. roster y acumulándolas. ¿Sabes qué movimiento hice yo esta semana así tal cual y que Ujú. ya me cayó y ya sucedió?
agregué a Jameis Winston. ¿En liga de dos equipos, de dos quarterbacks o no? Es que es en una liga en donde Ok. tenía a Jaden Daniels, ¿no? Ah, Y a bueno. Brock Purdy. Ah, Entonces, bueno, ok, sí, entonces yo dije, o sea, cada semana estoy teniendo que streamear quarterback claro. y es una liga con muchos equipos y demás. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy por Marcus Mariota y Ujú. dije, voy a agregar así, No, Jameis totalmente Winston. especulativo. Dije, James Luis, Winston. Y hoy en la mañana, ¡pum! James Winston probablemente sea titular este sí. domingo. Russell Wilson será el quarterback 3. James Winston, si Ajá, no juega Jackson Dart, será el ujú, quarterback titular ujú. en los Giants. No sé para quién sean buenas noticias, o sea, para Wendell Robinson, para Wonder Darius Robinson seguro, Slayton. ¿no? Ajá. Yo creo que para Wendell Robinson, para Theo Ajá. Johnson. Theo Ah, Johnson Theo está Johnson, claro. convertido en. Ujú. Hablamos mucho de Ron de Gasden. Y ahorita que vayamos a la bolita de cristal, creo que Ujú. traigo algo ahí de Theo Johnson, me parece, si mal no recuerdo. No tengo nada de Theo Johnson. Pero donde lo Pues puse hablemos fue de él ahorita. en el Startem. Ajá. Es que a veces ya uno hace tanto contenido en el Startem, puse a Theo Johnson. Desde semana 4 es un tight end top 10 y creo que se puede Uf, beneficiar de Jameis Winston. totalmente. Hablábamos mucho de Oron de Gasden. Oron de Gasden está día a día, me parece, así que también hay que tener cuidado con eso. Pero creo que en cuanto a planeación se refiere, hemos cubierto lo principal, ¿no? Sí. Intentar trades un poco para recapitular. Ujú. La profundidad de tu banca comienza a perder relevancia. Ve por handcuffs valiosos, los Blake Corum, Tyler Algier, Brian Robinson y pensar a futuro. La semana Claro. 14 con los buys, como decía Luis, y también a partir de la semana 15, 16 y 17 de los matchups. ¿Sabes qué otro quarterback vale la pena ir por él? Ahorita me acabo de acordar. Joe Burrow. Ah, claro, también súper especulativo, muy bueno. Sí, sí, sí. Joe Burrow. Joe Y Burrow seguramente va a estar disponible en tu liga. Agrégalo. Si tienes a un segundo quarterback como a Jordan Love, ándale. a Ajá. Marcus Mariota, a. No creo que alguien todavía tenga a Trevor Lawrence en sus rosters, ¿verdad? CJ Stroud, Sí, alguien ajá. así, ¿no? Sí, Ajá. Aaron Rodgers. Ajá. ¿Qué otro pudiera ser así para dar un poquito más de nombres menos obvios? Preferiría a Joe Burrow por sobre Jacoby Brissett, JJ McCarthy. Prefiero Ándale. y ya. Bueno, no, Jared Goff no. Esta semana. Bo Nix y Jared Goff. No, creo que todavía no. A Sam menos que sean Darnold. tus segundos. No, creo que sí prefiero a Sam Darnold. Lo de Ok, Sam Darnold yo no creo que vaya a bajar de ritmo. ok, ok. Sinceramente. O sea, Mac Jones, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Prefiero a Joe Burrow. Ujú, Sí, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ¿no? sí. Michael Penix, no sé. Ok, Totalmente. Sí. oye, y esto nada más para cerrar esto, o Ujú, sea, este tipo de jugadores, siento que si vas a tus waivers, si alguien los puso en su IR, o sea, tipo Marion Hampton, sí. el mismo Burrow, no sé qué, quien los Ujú, tenía, porque seguramente alguien los drafteó, sí. los puso en su IR, son esos jugadores en los que en este momento puedes ir en trade, Sí, claro. Así ¿no? es. Sí, 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 sí. O sea, Porque ay, échamelo, pues, puedes ¿no? dar a esa persona que tiene Marion Hampton en Injury Reserve, puede necesitar un running back 3 inmediato que a ti te Exacto. esté sobrando. Y también en los trades, Luis, Ujú, pensemos en trades un poquito fuera de lo convencional. ujú. No hagamos el trade típico de un running back 2 por un running back 2, donde el trade se vuelve lateral y ¿Para qué haces no eso trade? beneficia absolutamente a nadie. Quizá la expectativa del que tú Ajá. recibes es un poquito mayor a quien tenías, pero pensemos un poco en trades 2 por 1, un élite por dos running backs titulares. Pensemos en algo distinto, un wide receiver por un running Sí. back. Pero bueno, ¿Sabes a dime, quién dime. logré adquirir así? A Jonathan Taylor. Wow. O sea, logré que me soltaran a Jonathan Taylor hace Va. como 2 semanas, Ajá. dando a Drake May y a Woody Marks. Wow. Qué ganga absurda. Digo, me gusta mucho Woody Marks y se apoderó ya del backfield de los Texans, pero no. Y es que el otro equipo, y es que ahí es donde está un poco el planteamiento, o sea, así al vacío dices, ¿cómo? ¿No? Pero ahí es donde tienes que como analizar el estatus de los dos equipos. Ujú, sí, claro. El estatus de la otra persona del que me dio Jonathan Taylor tenía a nadie de quarterback, ¿no? Ya no me acuerdo quién, pero tenía Ujú. muy mal quarterback. Y yo tenía a Drake May y a Jackson Dart. Wow.
No, pues Entonces yo te dije, sobra, claro. me, Sí, me por voy, supuesto. o sea, voy a ofrecer a este que está súper hot y me voy a quedar Claro. con Jackson Dart, Que, ¿no? que Jackson Dart y Drake me parece que en proyección final era muy similar. Muy similar, En ¿no? Entonces fantasy, dije, sí. De acuerdo. voy a ofrecer al nombre más caliente y le voy a decir, checa mi roster, nada más protegí a un par y le dije, agarra al que quieras, pero dame a Jonathan Taylor, Wow. porque él me podía dar a Jonathan Taylor porque tenía a Bijan Robinson. Ya. Ah, bueno, claro. Sí, le Entonces, sobraba por decir de alguna manera, exacto, sí. entonces Que estaba en nunca la sobra misma tener buenos running backs, pero estaba un sí. poco en la misma situación que yo, o sea, de Ujú. puedo dar a un nombre grande con tal de subsanar lo que me hace falta, ¿no? Entonces, esa es una gran aproximación para los trades, ¿no? O sea, Claro. que son fíjate en lo que necesita el otro, Eso, justamente, porque ¿no? siempre vemos qué Ujú, necesito yo, qué me exacto. hace Ujú, falta a mí, cómo me beneficio yo. Hay que recordar que en un trade ambas partes necesitan de alguna manera salir beneficiadas. exacto. Y no O, insultes su o, inteligencia porque pues te van a eh, decir luego lo que no, ¿no? o que por lo menos, Luis, la percepción sea que tu rival también sale ganando, Claro, entre claro, claro. comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Y si alguien tiene que hacer una labor de venta tremenda por un jugador, es que no funciona. hay. No, o sea, Bueno, de, pues ay, no. este señor que ven aquí, aquí al lado, ese señor que ven aquí al lado, además de producir shows para Mundo NFL, de producir NFL Fantasy en vivo, también va por la vida robando en trades de fantasy. Un Vámonos poquito a con veces. la bolita de cristal. La bolita de cristal. Nos acabamos de echar una plática muy nutritiva, Luis, me parece, hablando de los running backs, de este manejo de los rosters administrativamente. El trabajo administrativo a veces no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer, ¿no? El Hay papeleo y que demás, hacerlo. Sí, sí, sí. emplear tiempo, hay que hacerlo. Y pues eso nos va a dejar cortos en tiempo para la bolita de cristal. Nos tendremos que echar Nos lo echamos rápido. un rapid fire de bolita de cristal, una ofensiva en serie que hace mucho no hacíamos. Vámonos con los quarterbacks. ¿Quién es tu hot and ready? A ver, mira, voy a hablar de Justin Herbert. Venga. Me gusta como para que esta semana contra los Jaguars tenga una buena semana. Ha sido Claro. top 4 en 3 de las últimas 4 semanas, excepto la última, ¿no? Que tuvo ahí el partido que tuvo. Sí. Y ha tenido más de 16 puntos fantasy en esos encuentros, ¿no? Entonces creo que Justin Herbert va a estar ahí como una opción bastante productiva. Totalmente. Yo voy a ir con nuestro queridísimo Joe Flacco. ¡Yes! Si tú eres parte de la comunidad fantasy y no estás agradecido con lo que ha hecho Joe Hombre. Flacco, no sé qué estás haciendo. Porque ha permeado en Jamar Chase, en T. Higgins, en Chase Brown. Pero el propio Joe Flacco es el quarterback 2 en puntos fantasy por juego desde la semana 6. Ese es el regreso del año en fantasy, no hay más. Hermoso, hermoso. Y fíjate, la verdad es que te tengo que confesar que estuve tentado a poner como mi hot and ready Aaron Rodgers. Pero dije, bueno, ya estamos en el mismo partido, ¿no? Entonces, es que enfrenta a los Bengals, ¿cómo no? Sí puede ser. Es que la última vez que esto pasó nos regalaron como 500 yardas Sí, los de dos. acuerdo, tienes razón, es Entonces, cierto. mi hot and ready original iba a ser Aaron Rodgers, pero cuando vi que tenías a Joe Flacco dije, bueno, me voy a ir a otro lado para no hablar del mismo partido. ¿Y qué? Podemos tener a 3 quarterbacks hot and ready. ¿Por qué no? Joe Flacco, Aaron Rodgers y Justin Herbert. Si usted necesita streamear quarterback, es probable que Aaron Rodgers esté en agencia libre. Sí, muy probable. Vaya por él, ¿no? Sí, de acuerdo. Y todo para que sea Jalen Warren el que vaya a explotar. Adivinen quién es mi running back hot and ready. Ya me ando adelantando, spoileando el show, pero ¿qué le hace? Vamos con el over-under. Dak Prescott enfrenta a los Raiders. Tiene 2 juegos consecutivos con menos de 16 puntos fantasy. Proyecta 18.94 como el quarterback 7. Luis, ¿traes tu gorrita de los Cowboys? ¿Vamos a confiar en Dak Prescott? Sí, creo que lo que pasó en los últimos 2 partidos es que se salió del script del juego muy rápido. Sí. Entonces, creo que contra los Raiders, que es un equipo no tan bueno, por no decir malísimo, el Monday Night es una carrera. No se quiso echar a toda la raideriza encima. Es una carrera por ver quién apesta más el lunes por la noche, ¿no? Entonces, creo que el script puede ser mucho más benéfico y vamos por el over. De acuerdo. Bo Nix enfrenta a los Chiefs. Tiene 2 semanas con menos de 18.6 puntos fantasy. Proyecta 15.47 para terminar como el quarterback 15. No me gusta. A mí tampoco me gusta. Voy a ir con el under. Puedes ir under. Sí. Voy a ir con el under.
esto puede ser un tiroteo al final de cuentas, pero no lo sé. O sea, tengo temor de que no lo sea. O sea, y si es un tiroteo, ¿de verdad creemos que Bo Nix puede aguantar ese O sea, paso? a lo mejor 3 touchdowns, pero con 3 intercepciones y luego Sí, exacto, con no. pocas yardas por tierra. Sí, no, la verdad es que no me da confianza. Creo que Bueno, under. Ujú. llegamos al momento estelar del over-under de la posición de quarterback. Vean la sonrisa que se va a poner en este hombre que está a mi lado. Matthew Stafford de los Rams enfrenta a los Seahawks. 25, al menos 25 puntos fantasy en 5 de sus últimos 6 juegos. Proyecta 16.5 puntos fantasy para ser el quarterback 19. ¿Qué le hicieron en la app a Matthew Stafford? ¿Los insultó en algún momento? Eso desayuna Matthew Stafford. O sea, por favor. Sí. Se pasaron. O sea, Sí. entiendo que es contra Seattle, pero. O sea, exacto. Es un matchup poco favorable, juego divisional. O sea, todo eso lo concedo. ¿Será Pero la proyección de los primeros 2 cuartos, a lo mejor? Ya en una de esas, ¿no? Es que, ¿Puede o sea, ser? ¿tú no ves un partido en donde lance por lo menos 2 touchdowns? O sea, Sí. por lo menos. Y, no sé, 250 yardas, algo De así. acuerdo. Ya estás arriba, estás Sí. ahí del otro lado, ¿no? Sí, muy bajita la proyección. ¿No? Matthew Stafford quizá no Ujú. perfile para ser top 10 esta semana contra los Seahawks, pero sí top 12 o por lo menos top 15 sin problema. El verdadero MVP de esta temporada y nadie está diciéndolo. No lo sé. Drake May tiene ahí algo que decir al respecto. El día que quieras tenemos esa conversación. La he tenido ya en shows en ¿Ah, televisión, sí? Luis. Ajá. Sí, para mí el tema de Matthew Stafford, tuve un segmento justo el lunes en Ujú. SportsCenter hablando de la carrera del MVP Sí. y decía, Drake May es mi número 1 por el hecho que Matthew Stafford me parece que está mejor arropado. A ver, eso no es culpa de Matthew Stafford, Ujú. pero Matthew Stafford con lo que se dice en inglés el supporting cast, Sí, sí, sí. Puka Nacua, Su elenco. Davante Ujú. Adams, Kyren Williams, la defensa también que está jugando increíblemente Súper bien, bien. Ujú. ¿no? Me parece que Matthew Stafford ahí me queda de ver un poco porque sí es valioso para su equipo, pero creo que Drake May es mucho más valioso. Y a lo que voy, y eso me lleva a la otra, es para mí los Rams en estos momentos son el mejor equipo en la NFL. Gracias. Yo también lo creo. Eso sí es cierto. También lo ¿no? creo. Ujú. Ujú. Pero Muy bueno, bien. ahí está. Vámonos con los running backs. ¿Quién es tu corredor hot and ready? Mi corredor hot and ready, ya lo mencionaba yo hace rato, Quinshon Judkins de los Cleveland Browns va contra los Ravens. Y esto a lo que le estoy apostando es al volumen. Claro. Es decir, claro que vimos a una defensiva de los Ravens mucho mejor de lo que había estado porque regresaron los miembros que tenían lesionados, pero Quinshon Judkins ha tenido más del 80% de los acarreos en su equipo, y han sido más de 20, ¿no? Todo esto en 4 de los últimos 6 partidos, o sea, vamos, creo que lo de Quinshon Judkins es basado completamente en volumen, y cuando tiene el balón lo hace suficientemente bien, ¿no? Sí, volumen. Y vamos con mi hot and ready, que es Jalen Warren. Ya lo decía, Jalen Warren va a ser increíble la producción frente a los Bengals, unos Bengals que no paran absolutamente a nadie. Así que ténganlo, de verdad lo tengo muy alto en rankings, ¿eh? Uno de esos candidatos, Jalen Warren, Ujú. de buscar en trade se me hace. Como que siento que la Sí, percepción alrededor bajo de Jalen Warren perfil, no no es tan explota grande. del todo, Exacto. totalmente. Me encanta, sí. O sea, Jalen como Warren que es una dices, opción a buscar. échame a Jalen Warren y ahí te va esto otro. Y Que bien, volvemos ¿no? a lo mismo, la percepción. Ni Kenneth Gainwell ni Caleb Johnson parecen ser amenazas para Jalen Warren. Exactamente. Y ese es otro de los backfields de handcuffs que a mí me gustaría alejarme de. Porque yo no sé que si algo le pase a Jalen Warren, ¿quién va a ser el número 1? Sí, Kenneth Gainwell no me da esas vibras, Sí, no, ¿no? para nada. Kenneth Gainwell nunca ha sido un caballo de batalla. Sí, no, y bueno, Y Caleb Caleb Johnson, bueno, pues está ni lo usan. Entonces, más pues, borrado que pizarrón de primaria. sí, Sí. exactamente. Muy bien. Vamos con el over-under. Ashton Jeanty enfrenta a los Cowboys de Luis Obregón, la segunda defensa que más puntos fantasy por juego permite a running backs. Proyecta 17.28 puntos el running back 7. Lejos de todo homerismo, creo que puede ser under, porque, a ver, Sí. 17.28 puntos, ¿estás asumiendo que casi que cuentas por seguro con un touchdown?
y 100 yardas totales, ¿no? Exactamente. Aprox, 82 recepciones. Exactamente. Siento que ese partido va a estar más diversificado, va a haber mucho tight end, va a haber mucho Sí. receptor, va a haber mucho corredor. No creo que vaya a ser Ashton Jeanty el que se vuelva loco. A lo mejor si tiene una escapada y touchdown, pues bueno, ya está, ¿no? Sí. Pero siento que son del tipo de cosas que no necesariamente puedes proyectar, ¿no? Yo también creo que va a ser under justo por lo que dices. El juego se puede volcar a que los Raiders tengan que alejarse de utilizar a Ashton Jeanty por las circunstancias y entonces esto puede permear en su proyección. Derrick Henry enfrenta a los Browns. Tiene 2 semanas con menos de 13.5 puntos fantasy y los Browns, con todo lo malo que pueden tener, es la tercera defensa que menos puntos fantasy por juego permite a corredores. Proyecta para 15.66 puntos fantasy, running back 9. Siento que se la vuelven a aplicar los Ravens a los Browns como al inicio de la temporada. Ya. Aquí voy a ir por el over. Venga. Derrick Henry es uno de esos jugadores que, pues hasta que yo vea con mis 2 ojos que lleva ya un mes completo siendo malo, voy a creerlo, no antes. Sí. ¿No? Sí. O sea, Mira, nada más por eso. ¿quién quería mandar a Cancún a Alvin Kamara la semana pasada? Claro, sí. Digo, ¿ya vamos a mandar a Cancún a Derrick Henry también? No, de ninguna manera. Así como dices, un mes, creo, y ni siquiera yo me atrevería. Exacto, o sea, una temporada completa yo, probablemente. de verdad, yo ya aprendí después de tantos años, Luis, de decir, Derrick Henry, viene el bajón, viene el bajón. ¿Sabes cuándo va a venir el bajón de Derrick Henry? Con se retire, ¿no? El verdadero bajón de Derrick Henry. El día que anuncie su retiro. Exacto, cuando se retire, sí. Punto. O sea, a mí me pasó eso con Adrian Peterson en su momento. Claro. O sea, dije ya, o sea, de verdad cuando vea que ya no puede, ese día lo voy a creer y lo vi, ¿no? O sea, sí sucedió. Sí, ¿no? se le ve. Pero un poco así, Henry, ¿no? Adrian Peterson, el último running back en ganar un premio de MVP en la NFL. Y además, ¿sabes qué? Es el último running back en recibir un voto para ser MVP. O sea, tiene todo este tiempo, o sea, el único no quarterback que ha recibido votos para el MVP recientemente ha sido Cooper Kupp el año de la Triple Corona. Claro. Y tuvo un voto, 1 de 50 posibles. De ahí en fuera, puro quarterback ha recibido votos para el MVP. ¿Sabes quién yo creo que debería de recibir un voto no quarterback este año, además de Jonathan Taylor? Creo que Jackson Smith-Jigba va a ritmo de poder tener por lo menos un voto. Sobre todo si rompe el récord de Calvin Johnson de más yardas recibidas en una temporada. Sí. O sea, es o rompes el récord Jonathan Taylor de más yardas en una temporada por tierra, o rompes el récord de más yardas por aire Jackson Smith-Jigba. O sea, sea como sea, estamos presenciando una temporada histórica en la NFL, no solo en el aspecto internacional, primer juego en Madrid, primer juego en Berlín, sino también en cuanto a récords se refiere y en cuanto a standings. ¿Quién iba a pensar que los Colts, los Patriots, los Rams, los Seahawks... La verdad es un temporadón el que estamos teniendo en NFL y en Fantasy Football. Por último, para cerrar el over-under de running backs, Luis TreVeyon Henderson proyecta 11.42 puntos como running back 23. Creo que vamos por el over. Lo platicábamos de manera un poco más extensa hace rato. Sí. Con que tenga algo intermedio entre su promedio regular y la explosión que tuvo la semana pasada, creo que puede superar los 11.42. De acuerdo. Yo también voy con el over de wide receivers. ¿Quién es tu hot and ready? Mi hot and ready, Tess Johnson. Mira, venga. De los Tampa Bay Buccaneers. Aquí quisiera irme un poquito más profundo en el barril. Me gusta. De la semana 6 a la 9, tiene 17.7% de ser la primera lectura de Baker Mayfield. Altísimo. Es un montón. O sea, muchísimo. Pensando en un equipo que tiene a Mike Buka, ¿no? Sí, que ha estado fuera y demás. Ok, va. Pero de cualquier manera, o sea, es un equipo en donde podría ser Kate Otton, en donde podría ser cualquier otro su primera lectura. Claro. Y el 17.7 de las ocasiones, luego voltea a ver a Tess Johnson. Tiene el 81.1% de rutas recorridas, 48.7 yardas en promedio por partido. Creo que Tess Johnson puede ser muy valioso contra los Bills, que ya decíamos que tienen una mala defensiva. Sí, de acuerdo. Así es. Me gusta Tess Johnson. Yo voy a ir sí con lo obvio. Es Jalen Waddle enfrente de los Commanders. Al menos 14.3 puntos desde semana 5, promediando 16 puntos en ese lapso.
y los Commanders tienen la tercera defensa que más puntos permite a receptores. En el over-under, Justin Jefferson. Justin Jefferson con J.J. A ver. McCarthy ha sido un tanto decepcionante. Sí, problemático. Promedia 13 puntos fantasy con él de quarterback. Ujú. En la app de NFL Fantasy proyecta 17.38 puntos para wide receiver 6. Ay, además, los Bears tienen una defensiva decente. Creo que puede ser under, ¿va? Sí, Sí, yo vamos creo por el under. que es under. Si consigue Sí. llegar a su promedio de 13, 15 puntos fantasy, creo que hay que darnos por bien Está bien. servidos. Y Pero ya. 17 lucen bastantes. Tendría que venir un juego de explosión de J.J. McCarthy. Creo que J.J. McCarthy Sí. no ha lanzado para más de 200 yardas en ningún juego en Y- la NFL. Sí, y siento que para que lleguemos a estos 17 va a tener que anotar un par de veces Justin Jefferson. De acuerdo. Porque por yardas y por recepciones no lo va a tener. Porque además Addison y Hawkinson y demás están teniendo su share ahí, hasta Aaron Jones, ¿no? Ujú, de Entonces, acuerdo. creo que tendrías que confiar en los touchdowns para que llegáramos a ese nivel, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Luis, una de las grandes preguntas en fantasy no es ¿cómo juego fantasy fútbol? Mm. Es ¿qué hago con AJ Brown? ¿Qué hago con AJ Brown? En 9 juegos, Devonta Smith ha generado más puntos fantasy en 7. Sí. Proyecta 15.41 como wide receiver 11. Es que yo no puedo adjuntar mi nombre a ninguna opción de los Eagles esta temporada en Fantasy. O sea, a ninguno, de verdad. Sí, O sea, si es es que que- me dices Saquon Barkley, Jalen Sí. Hurts, Devonta Smith, creo que al único que más o menos podrías a Dallas Goedert porque lo buscan un Exacto. montón. Sí, ¿no? sí. Es que, a ver, no es por falta de explosión, porque habrá semanas explosivas para alguno Sí. de ellos. El problema es atinarle cuál será la Mm. semana para cada uno, ¿no? Sí. La verdad es que es difícil. Te digo, yo no puedo adjuntar mi nombre a ninguna opción de los Eagles Sí. en Fantasy Football. Me encanta lo que hacen en fútbol americano real. Son muy dominantes, etcétera. Pero para Fantasy me alejo. O sea, Sí, también difícil. es uno de estos que si yo tuviera, porque no tengo, jugadores de Filadelfia en mi roster, me ofreces algo decente en un trade y te los doy, ¿eh? O sea, estamos en alguna liga en la que no tienes ningún jugador de Filadelfia, ¿verdad? Acabas de decir. sí, no, o sea, tengo a Saquon Barkley en un Dynasty porque lo tengo Ya. ya desde hace varios años. Desde Y que nada estaba en más. los Giants. Exacto, en su último Sí, año de sí, los sí. Giants lo Ya. adquirí. Exacto. Mira, con AJ Brown, a ver, a pesar de que decimos under, Ajá. AJ Brown lo tienes que utilizar, o sea, porque muy Exacto. seguramente no vas a tener una mejor opción en la banca. Por Ese es el ejemplo, un problema. Jawan Jennings proyecta 10.2 puntos fantasy como wide receiver 38, pero tienes 2 semanas consecutivas generando más de 14 puntos. ¿Vas a dejar en la banca a AJ Brown para poner a Jawan Jennings? No. No, y creo que Jawan Jennings es un poco lo mismo que decíamos con Justin Jefferson. Dependes del touchdown. Ujú. O sea, sus últimas 2 semanas, ¿por qué ha estado en esos rangos? Porque son las 2 semanas en las que ha anotado touchdown. Sí, de acuerdo. Nada más, Sí, totalmente. ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, de acuerdo. Que pasa algo muy similar a lo que pasa con Zach Ertz, de hecho. ándale. Con Zach Si no Ertz, de hecho, anota, lo tenemos en el over-under de tight ends. A ver, Enfrenta a vamos a ese. Miami. Tiene 4 touchdowns en la temporada. Esos juegos en los que ha anotado touchdown han sido los que anota o genera más de 10 puntos fantasy. El problema es que ninguno de esos touchdowns ha sido con Marcus Mariota. Proyecta 10.9 puntos para tight end 8. Yo voy a ir con el under. Yo también. Under. Creo que Mm, si no. alguien puede tener buena semana en los Commanders, puede ser Divo Samuel. Divo, exactamente, ¿no? Siento que con lo de Zach Ertz, o sea, está bien difícil alinearlo. O sea, y si piensas que te va a dar un tight end 10 puntos, ¡uf! Start Sí, no, bueno, inmediato, ¿no? Claro, obvio, pero estás presupuestando que Zach Ertz sí o sí va a anotar Anota. touchdown. No hay de Ujú. otra. Ujú. Y los touchdowns, lo hemos dicho muchas veces, es lo más complicado de predecir o de proyectar cada semana en la NFL. Sí. Así está. Brock Bowers, Luis. Ujú. 43 puntos en la semana 9, 3.7 en la semana 10. Él, a contrario de los running backs, Sí. sucedió lo opuesto. Proyecta 16.14 Ujú. puntos, tight end 1 enfrentando a los Cowboys. Creo que lo decíamos hace rato, creo que puede ser un juego más tanto diversificado. Ujú. 16 puntos es un montón para un tight end. Muchísimos.
Sí, muchísimos. No O sea, sé. si 16 son muchos, imagínate cuando hizo 43, fue una absoluta locura. O sea, Exactamente. O sea, tendría que pasar algo así, ¿no? mi- Para, yo no lo quiero sé. plantear así. Mm. Brock Bowers es una opción top 3, pero veo difícil que supere los 16 puntos. Sí, exacto. O sea, no, de ninguna manera quiero decir que va a tener un mal partido. No, 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 no. O sea, va a estar muy bien Brock Bowers. Ujú, Eso a que te dé más de 16 puntos, está complicado, ¿no? de Ujú, acuerdo. Y ujú, por último, en over-under de tight ends para pasar y cerrar con los hot and ready, Dalton Schultz es otro nombre que ujú. comienza a tener relevancia. Desde la semana 7 es el tight end 6 en puntos fantasy por juego. Proyecta 10.47 puntos, tight end 10. Y enfrenta a los A los Titans. Titans, exactamente. Creo que este es de los en los que podría decir, órale, va, Yo compro creo el que esta es la over. semana para utilizar a todo mundo en los Texans. A Goody Sí, Marks, a Nico Collins, a Dalton Schultz. No sé si a CJ Stroud, pero en general me gustan las opciones de los Texans. sí, Voy a exacto. ver. Y, o sea, over por optimismo, ¿no? Porque es Ujú, que creo que tú lo has dicho varias veces, ¿no? O sea, un tight end que te da doble dígito es ya, oro, estás del otro lado. Sí, ¿no? Es totalmente. oro puro. Y Entonces, desde sí, semana 7 promedia 13.8 puntos fantasy por juego. Está bastante arriba de ese doble dígito. claro, ¿no? Sí, Muy bien, me vamos gusta por el mucho over. Dalton Schultz. ¿Y tu hot and ready, Luis, quién sería? Mi hot and ready, yo diría el mismísimo, Gracias. la leyenda, el hombre, Kyle Pitts de los Atlanta Falcons contra los Carolina Panthers. Tiene 3 o más recepciones en todos menos un juego en esta temporada, o sea, este último, Chulada, ¿no? chulada, talento Y élite. además, y además, esos targets y esas recepciones vienen en pases bien largotes. Talento generacional. O sea, vienen en pases. De hecho, en este partido en el que no tuvo 3 recepciones, pudo haberlas tenido y pudo haber tenido un semanal, pero tuvo un drop ahí espantoso. O sea, Sí, sí, sí. yo creo que Kyle Pitts es una opción que puedes iniciar esta semana contra Totalmente. Carolina. Sí. Do it, si lo Es tienes. más, los drops de Kyle Pitts siguen siendo culpa de Arthur Smith. Con eso voy a decir todo. Exacto. A mí, Ajá, no es que uno ujú. piense en qué ponerse cuando hace un show. La Ajá, gorra sí fue, la gorra de Ohio State, obviamente. ajá, Después de lo de Trevion Henderson, obviamente. ajá, había que Pero yo hacerlo. no Ajá. sabía que Luis iba a poner a un jugador de los Falcons. Yo no vengo de rojo y negro por Nomás. eso, porque íbamos a hablar de Kyle Pitts. Eso sí Ujú. fue sin pensarlo. Pero bueno, así se va acomodando el mensaje que damos en los Fantásticos. Mi hot and ready es Dallas Goedert. Desde semana 4, 23% de target share. Es un mundo para un tight end. Y es el tight end 3 en puntos fantasy desde ese entonces. Wow, Súper. así Sí, sí, es. sí. Muy bien. Con esto vamos a cerrar la bolita de cristal. Vámonos aún fuera de la galaxia fantasy a la velocidad de la luz. Fuera de la galaxia fantasy. Los Giants se quedaron sin coach, corrieron a Brian Dable. Luis, ¿fue una buena decisión más allá de las implicaciones fantasy que esto pueda tener? Yo siempre que he podido lo he dicho en los espacios en los que me abren el micrófono. Ujú. Me parece que lo de Brian Dable era negligencia. Estarle dando tantos acarreos diseñados a No, Jackson Dart. no, Luis, no. Ahí sí, no. A ver, la mayor responsabilidad de Brian Dable, o sea, esas debacles, ¿no? De perder Aparte, por supuesto, perder ventajas de más de 10 ventajas, puntos en el eso último lo cuarto. entiendo. Ajá. 2-8. No, pero lo de Jackson Dart, no, Luis. Perdón, pero no. Cuando tú eliges a un coreback en el draft, lo eliges sabiendo cuáles son su potencial. Ujú. Imagínate que los Ravens dijeran, vamos a ir por Lamar Jackson y lo vamos a limitar con las piernas. Es como si los Titans hubieran elegido a Cam Ward y decidieran utilizarlo más por tierra y limitar su brazo. Ah, perdón, sí han hecho eso. Pues sí, ¿Me por eso también explico? O corrieron a sea, su, a su coach. cuando tienes a un coreback con tanta Ajá. movilidad, que eso era pues uno de sus rasgos, de sus Así se veía en Ole características, Miss. Ajá. ¿no? De Ujú. Jackson Dart, no puedes pensar que en la NFL lo vas a utilizar de manera diferente solo para protegerlo, porque entonces no estás utilizando el potencial de tu coreback al 100%. Entiendo el tema de las conmociones y proteger la salud del jugador y demás, pero limitar lo que hace bien un coreback no me parece que eso deba costarte tu chamba. ¿Sabes cuál es el asunto? Que
O sea, ¿y por qué lo digo? Porque Brian Dable sabía, y todos lo teníamos muy claro, que él tenía ligado su futuro inmediato a Jackson Dart, porque prácticamente era lo único que tenía. Y el ponerlo en riesgo de esa manera, sobre todo sabiendo su estilo de juego. Es decir, los acarreos diseñados iban a formar parte del plan de juego sí o sí. Deberían, y si no era una mal praxis. Eso es parte del jugador, ¿no? Sin embargo, cuando tú sabes cómo juega Jackson Dart, Okay. que no le has podido coachear el hecho de, por favor, no bajes el hombro y te le dejes ir al linebacker en campo abierto. Esa es otra cosa. Eso sí es un tema de coacheo. Exactamente. Eso sí. Ese tipo de cosas es donde yo digo, hay que protegerlo al jugador de sí mismo, porque los jugadores son jugadores. Ellos van a jugar y van a hacer lo que saben hacer. Tiene que haber un adulto en la habitación que los guíe en diferentes circunstancias, ¿no? O sea, que le diga, bueno, a veces es mejor deslizarse, a veces es mejor darle un poquito la vuelta para que recibas el golpe más, o sea... no ganar 3 yardas extras, pero cuidar el físico. Exactamente, a veces busca el sideline, no sé, algo por el estilo, ¿no? Sí, o sea, el contacto. El tipo siempre bajaba el hombro y... Sí, eso sí. ¡Ah! Que es una cuestión de técnica coachable. Eso, ahí sí te doy toda la razón totalmente. Y si Brian Dable lo veía... Porque ni modo que Brian Dable estuviera así con los ojos cerrados en el sideline, o se lo veías, coachéalo durante la semana. Y era muy evidente porque salió el reporte, no sé, creo que se le había pasado en la época de Jackson Dart titular, 4 veces revisado por si tenía o no una conmoción. Creo que una de esas fue en pretemporada, pero al final de cuentas es muchísimo. Claro. En 10 semanas que lleva la temporada. Ajá, y además en lo que ha jugado Jackson Dart, porque Jackson Dart se hizo titular en la semana 4. Ajá. Entonces, bueno, para pensar en si es una buena decisión o no, creo que al final de cuentas, Brian Dable ya había entrado a la temporada con cualquier cantidad de preguntas, con el asiento en una temperatura bastante alta. Creo que faltaba no tanto para motivar su salida, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Digo, ahora el asunto va a ser qué pasa con Joe Shane, ¿no? Con el general manager. Porque aventaron bajo el camión a Brian Dable. Claro. Y el problema es que si ahora Joe Shane trae a otro coach, van a entrar en este timeline bien raro que a veces tienen las franquicias de primero corren a uno y luego ponen a otro, entonces luego corren al otro y meten a y luego cambian al quarterback. Lo mismo hablábamos en NFL Live el lunes, Luis. ¿Le puede pasar lo que le pasó a los Titans? A los Bears. Los Titans están inmersos en eso de corre a tu general manager porque no se lleva bien con tu coach y luego llega el nuevo general manager y ya no quiere al coach, entonces se va el coach, llega otro coach y así se la van llevando. Ya no quiere al quarterback y entonces exactamente. Hay quarterback en primera ronda, pero ese quarterback no es del general manager, entonces el general manager no le gusta, entonces lo corren, ¿no? O sea, y también caso de estudio esto de que le ha pasado a los últimos quarterbacks novatos que corren a su coach, ¿eh? O sea, está comprobado que un nuevo quarterback novato no va a salvarte la chamba en la NFL como head coach. No te da un poquito más de correa para... Sí, no. Se pudiera pensar que sí, pero no ha sucedido. Exacto, así está. Pero bueno, que los fantásticos nos digan qué opinan sobre Brian Dable. ¿Quién les gustaría que llegara a los Giants? Yo por ahí lancé un nombre, Joe Brady, el coordinador ofensivo de los Bills. Tiene experiencia con un quarterback con movilidad como Josh Allen. Creo que pudiera ser un buen fit. Pero déjenos ustedes ahí en los comentarios quién les gustaría. Luis, pues vámonos. Acabamos esta edición de Los Fantásticos, semana 11. Vayan por su MB Pizza and Sticks. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Little Caesars. Los Fantásticos.